Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Como saben, soy la doctora Ginderly González Rivera, directora del Departamento de Español. Le damos la bienvenida a nuestro tercer panel de nuestro Congreso Lengua, Literatura y Discurso. Este panel de hoy es sobre identidades. Este panel consta de 4 panelistas como nosotros. Está la doctora Marilyn Rivera Ayala, el profesor Jorge Capiel Ortiz, la doctora Diana Grullón García y el profesor Efraín Sánchez Trinidad. Los panelistas, como los otros paneles, van a tener 15 minutos de exposición, y una vez se termine la exposición se abrirá a una sesión de preguntas. Reconocemos la presencia de nuestro colega de inglés, Jesús, el doctor Jesús. Muchas gracias por estar. Reconocemos también todas sus presencias. Muchas gracias por estar aquí. Y como saben, el Congreso, esta fiesta de la lengua, es en honor a Josefina Rivera de Álvarez por la aportación inmensa que ella ha hecho a las letras puertorriqueñas. Y como dije en el primer panel, al principio, sin Josefina Rivera de Álvarez, nuestra investigación en literatura puertorriqueña iba a ser más ardua. Entonces, ante esa presencia, ante este legado, le queremos reconocer y darle desde ahora hasta la eternidad las gracias. Ahora, para empezar, vamos a tener a nuestra primera panelista, la doctora Marilyn Rivera Ayala. Marilyn Rivera Ayala es catedrática de Bottom of Manhattan Community College, donde imparte clases de literatura y español como segunda lengua. También la tuvimos hace poquito aquí dándonos clases. Su temática de investigación gira en torno a los estudios de género. En 2015 publica su libro Masculinidades, Intragresiones en la obra de Mayra Santos Febre, bajo el sello de Isla Negra. Ha publicado artículos en la revista literaria como Otros Lunes, Viceversa y Sincronía. Además, es terapista personal y actualmente se dedica a escribir poesía. El título de su ponencia es Masculinidades, Literatura y Espejo, una mirada reflexiva para alejarse de la afabilidad. Con ustedes, la doctora Rivera Ayala. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Se oyen? Hay que hacer cargo. A ver, el título, como bien dijo la profesora Ginderly, Masculinidades, Literatura y el Espejo, una mirada reflexiva para alejarse de la falibilidad. Una sociedad en la que impera la masculinidad hegemónica es una dominada primero por el miedo y luego por el desconocimiento que genera ese miedo. Esto, a su vez, es un círculo vicioso que no le permite ver un cambio sustancial en la colectividad. Por el contrario, sigue sumiéndose en violencia. Este ensayo propone una mirada al cuento noir a ciegas del ovetense Ovidio Parades, conocedor de libros, crítico literario y cinematográfico, que ha ganado algunos premios. Este cuento es parte de un libro titulado Carver y el Metro de Berlín, publicado en el 2023. Esta somera reflexión desde el ámbito de los estudios de las masculinidades parte de las propuestas de R.W. Connell, pero especialmente desde los avances de la neurociencia y el ámbito transpersonal. Así que exploro a grandes rasgos las nociones del espejo, atención, falibilidad, cuestionándome sus relaciones y cómo se vinculan con la masculinidad hegemónica.
Las masculinidades son un tema amplio y complejo. No obstante, lo imprescindible a saber es que la masculinidad es una construcción social que responde a lo que significa ser hombre en diversas culturas y contextos históricos. Por su vasta interpretación de lo que debe ser y las diferentes versiones que existen en un mismo lugar, exige que se le pluralice. Esto también explica su volatilidad y la urgencia de muchos hombres de estar constantemente reafirmando su hombría. La masculinidad hegemónica, término popularizado por Connell en 1995, es la forma dominante que funge como norma cultural. No obstante, también requiere de constante refuerzo en su carácter constructivo. Entre las exigencias básicas de estas sobresalen, número 1, ser fuerte, tener éxito, no llorar, establecer jerarquías y sobre todo ser heterosexual. Incluso se asume que hay una gran distinción entre el hombre y la mujer, pues ven a esta como un ser débil, frágil, que se debe limitar al hogar o a posiciones lejos del poder. Tanto las féminas como otras manifestaciones de masculinidades son marginadas, creando así una jerarquización en la que ellos se posicionan en la cúspide. Una de las grandes problemáticas de la sociedad es que las agencias e instituciones son manejadas por personas y sus políticas son representativas de este discurso hegemónico. Ahora bien, con relación a las innovaciones de la ciencia, que curiosamente también son típicas de este discurso hegemónico, existen posturas periféricas que se alejan de lo tradicional. En años recientes, en esta parte del mundo, se ha popularizado el mindfulness. De igual manera, se han difundido en gran medida conferencias y podcasts de autoconocimiento. Estos comunicadores abordan el tema de la atención, la meditación y el espejo. En el caso de la neurocientífica Castellano, revela el dinamismo en el cerebro a partir de nuevos estudios, en particular la corteza frontal, denominada como la lámpara del minero, la cual se activa cuando meditamos. En una de sus charlas alude a William James, conocido por muchos como el Einstein de la psicología, que a su vez expresa que tomar posesión de la mente redunda en el control de la atención. Además, que la realidad es eso a lo que se le presta atención, es lo que existe. De aquí las nociones de el yo que cuenta, ¿verdad? Y que se cuenta, tipo protagonista de una novela, reforzando así la idea que se tiene de sí mismo. Ese diálogo interno, según apunta la experta, tiene un componente que se llama de sesgo narcisista. Para ella, la unión de la ínsula y la corteza cingulada representan un espejo en el cerebro. La ínsula está más involucrada con la idea de quién soy. Por su parte, la corteza cingulada es la que maneja el hacer consciente lo inconsciente. La meditación fortalece la unión de estas dos, nos ayuda a estar más alerta de la divagación. Por eso Castellano sugiere la observación sin caer en el narcisismo. Igualmente explica que el cerebro genera la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y cito: en situaciones de crisis personal o baja autoestima, el diálogo interno se dispara como intento del cerebro de reconstruir la imagen de la propia identidad. Cuando enfrentamos una problemática, la amígdala secuestra a la corteza cingulada y se comienza a procesar información que da la razón a la amígdala. Entonces afloran recuerdos del inconsciente que la favorece. Es un secuestro refractario, explica ella, y trae recuerdos que justifican esa situación. Por su parte, Mario Alonso Puig insta a hacer una mirada introspectiva, a poner en perspectiva el lenguaje y la palabra. Este neurólogo apunta hacia la metáfora para justamente, como dice en una de sus charlas, meternos en aguas profundas. También menciona la apariencia y la denomina como una tosca, que no hace juicio a la realidad. Siguiendo a Jung, la conecta con los siguientes tres elementos. La máscara, esa presentación que se le ofrece al mundo de nosotros, la sombra, eso que se cuela a pesar de la máscara, y la esencia del ser, que también se filtra.
Comenta que ante situaciones alarmantes se activan la amígdala y el hipotálamo lateral. Por consecuencia, se desconectan las áreas importantes del cerebro, esas responsables para tomar decisiones sabias. Y es aquí donde surge, por derivación, la violencia. Un dato imprescindible que señala Alonso, siguiendo doctamente a John, es que terminamos proyectando nuestra sombra. Entonces, nuestro entorno se convierte en un espejo. En la literatura, los acercamientos a la noción de espejo no han sido una excepción. Con sustratos tan fértiles como Platón y la mitología griega, es ineludible hablar constantemente de un reflejo, de la mirada del observador y el observado. Incluso esta idea de reflejo está presente aún cuando no se busque plasmar la realidad y se pretende una visión escapista del mundo. Conseguir una nueva perspectiva de la vida requiere la adquisición de conocimiento, y la literatura, como señala George Lukács, refleja, y cito, el medio natural del hombre y sus relaciones naturales. El sociólogo suizo Urs Jägi, en su ensayo La literatura como espejo de la realidad, parte justamente de Lukács y argumenta que, y cito, el arte y la literatura persiguen la intensidad y la concentración, lo cual nos sirve para descubrir sin actuar. Ese cúmulo de componentes remiten a un pequeño universo, esa composición esférica, y aquí pienso en Cortázar, que concibe a los cuentos como una esfera, esa esfera perfecta donde no falta ni sobra nada. Nos adentra a espacios nuevos, prohibidos y consabidos en muchas ocasiones, pero desde configuraciones distintas, dando paso a una mejor comprensión de lo que somos. Por lo tanto, y cito, solo la transformación de las condiciones de producción crea nuevas condiciones de vida para las personas. La postura clásica del arte, cuya función era ofrecer una visión de la vida, nos invitaba a acuñar el símbolo del espejo en el cristal, cualquier cuerpo de agua, material bruñido e incluso en la mirada. No obstante, a esas consideraciones se suman nuevas manifestaciones, además de nomenclaturas, como establece la investigadora Castellanos. En el caso de El cuento a ciegas, nos enfrentamos a un crimen pasional narrado in extrema res. Eso quiere decir que empieza con el final y luego te explica cómo se desarrolla todo esto. ¿Okay? La historia comienza cuando un grupo de policías encuentran a Tomás Hernández en un parque de Oviedo. Lo van a arrestar porque algunas horas antes había asesinado a puñaladas a su esposa Rocío. A partir de ahí comenzamos a entender por qué llegaron a ese punto. Rápidamente sabemos que ella es una mujer muy reservada, con título universitario, que termina trabajando en una compañía de limpieza por la situación económica que enfrenta su país. Vive en la casa de sus padres que han fallecido recientemente. No tiene amistades ni socializa. Y cito, no le gustaban las conversaciones donde saliesen a relucir temas personales. Fin de cita. De antemano, esto se perfila como una postura limitante, pues esa interacción con otras personas le hubiera ayudado en momentos críticos, incluso hubiera podido aclarar mejor sus pensamientos y repensar su relación con Tomás. Se hubiera alejado de la falibilidad. Es justamente en el trabajo que lo conoce. Cuando llega por primera vez, ella siente una atracción muy fuerte por él. Curiosamente, lo que le llama la atención es su voz, por el parecido a un artista popular que había visto en concierto junto a sus padres. Esa atracción que siente de inmediato por ese extraño pareciera responder a la conexión que hace con los progenitores. La vulnerabilidad ante su orfandad, la escasez de amistades, su introversión junto con la atracción de aquellos ojos verdes la convierten en presa fácil, además de enfrentar una sociedad que la desvalúa por haber nacido mujer. Rocío prácticamente se entrega a la muerte por no tener la capacidad de desvincularse a tiempo de esa relación tormentosa. La primera situación debió levantar bandera, pues en la primera cita él le cuestiona por qué el mozo de la cafetería que visitan por primera vez la mira como si la conociera. La segunda ocasión tuvo lugar a los 3 meses,
algunos días antes de la boda. Esta vez la agresión es física, todo a consecuencia de ella toparse casualmente con un amigo gay de la infancia. Las peleas se hicieron habituales y la hostilidad reinó en el ámbito hogareño. El altercado que culminó en su muerte fue cuando él aparece súbitamente en la casa y la acusa de serle infiel sin ninguna razón real. Ante las acusaciones, ella le pide irse, él se rehúsa y luego la apuñala por todo el cuerpo. Aunque la agresividad del protagonista encaja más bien en un modelo que le conocemos como la hipermasculinidad, es precisamente la estructura dominante de la hegemónica la que propicia esa noción de pertenencia. Tomás Hernández la ve como un objeto. Incluso se puede inferir eso en el texto mismo, pues sobre él conocemos no solo su apellido, pero también alguna descripción física, difuminando así el valor social que debería tener un ser humano. La organización colectiva donde se manejan estos personajes es una tradicional, en la que se refuerza implícitamente ese orden jerárquico, partiendo de los roles sexuales. Estos espacios del trabajo, el bar, el asilo de envejecientes, donde estaba la mamá de Tomás, al igual que los agentes sociales como la policía, fungen como sustentadores de esa estructura impositiva. Por otro lado, el título nos avisa de antemano la gran carencia de la pareja. Son personas que no están leyendo los códigos de manera correcta, están ciegos, ¿no? Ambos se conducen por sus sombras y no ven los augurios. Es como si su corteza cingulada estuviera secuestrada constantemente, pues no toman acción a su favor. Por su parte, ella escucha la canción Crazy Love, ¿verdad? Pero no tiene idea de cómo terminará ese supuesto romance privado de amor. Por el contrario, se crean su propia realidad restrictiva. Estos buscan en el otro lo que carecen y esperan encontrarlo fuera de sí, sin saber que solo ellos pueden suplirse a sí mismos ese amor pleno. Al principio ambos enfrentan a sus máscaras, se aferran a sus máscaras, a cómo quieren que el mundo los vea. No obstante, las sombras de él se filtran demasiado rápido y excesivamente, como pidiendo a gritos ayuda. La mente rumiante de Tomás no le ofrece tregua y constantemente se alimenta de sus inseguridades, convirtiéndolo en una persona infeliz. Y cito, olía a sudor, a humedad, a tabaco negro, a alcohol atrasado y a colonia barata y dulzona. Fin de cita. Lo cual sugiere una lucha interna campal. Rocío, ante los diferentes espejos, no logra mirar claramente y reconocerse en ellos. Y cito, no sabía muy bien cómo llamar las cosas. Cuando Tomás regresaba de su turno del trabajo y la abrazaba y la besaba, se olvidaba de todas aquellas reflexiones frente al espejo y se dejaba llevar por los sentimientos, por los juegos, por la voz cavernosa de Tomás, que la recordaba y le recordaba a la voz cavernosa de José Sacristán, el músico que había visto con sus padres. Esa voz que también parecía el aullido seco del animal herido de alguien que quiere hablar pero no puede, nos remite obviamente a la caverna y asimismo a un ser que se mantiene en tinieblas y que con el mínimo intento de salir a la luz se cegaría súbitamente. Se hace muy patente que este hombre carece de destrezas para reconocerse, mucho menos para mirarse en el espejo. Además, su insuficiencia ante la palabra, la comunicación en sí, es la que lo ha llevado hasta ese punto. Advierte el psicólogo Mariano Sigman que la tendencia tradicional es responder de forma rudimentaria, pues constantemente reaccionamos con una gran carencia de información y en menos de un segundo establecemos una opinión partiendo de esa escasez. Sostiene también que la mirada parcial y distorsionada hace que a veces sea difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Y cito, es más bien un rasgo idiosincrático de nuestra cognición
La mentira se funde con la verdad y en esa mezcla las noticias falsas sobre nosotros mismos vamos construyendo nuestro propio personaje. Fin de cita. En el caso de Tomás y Rocío, ambos se desterraron del campo de la comunicación efectiva, limitando así sus perspectivas y por ende abrazando la falibilidad. La atención de estos personajes se dirige a mantener su máscara, a recrear el personaje que quieren que el mundo reconozca, incluso creando una versión para sí mismo. En ese sentido, hay un paralelismo insufrible entre la máscara individual y la colectiva. Eso que queremos aparentar y que nos destroza por lo insostenible. En fin, ambos personajes son víctimas de una sociedad heteronormativa con anclaje en el miedo, en el espacio como este, en un espacio como este donde no se cultiva la mirada introspectiva, la conexión con la esencia, el asomarse críticamente a los espejos para ampliar nuestro autoconocimiento y mucho menos el deleite para la comunicación con miras a expandir nuestras perspectivas para acercarnos al otro y la otra y comprender el mundo, nos hace estar perpetuados a replicar el castigo de Sísifo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rivera. Nuestro próximo ponente es el profesor Jorge Capiero Ortiz. El profesor es de Ponce. El profesor dice aquí, es profesor en PR Humacao, obtuvo su maestría en literatura hispanoamericana del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Minnesota. Fue profesor en la Universidad de Minnesota, en el ITPR, recinto de San Juan, dirigió los programas de promoción cultural y artes populares del Instituto de Cultura Puertorriqueño, fue editor en el Departamento de Educación, oficina de secretario. Sus libros son Comunicación Antropopoética, Casquillo, Misal. Ha publicado en las revistas como Calabash, Ceiba, Quadrivium, Cupey, Exégesis y la revista de estudios hispánicos de la UPR Río Piedra. Y ha sido incluido en antologías como La Escalera y El Severo, este juego de látigos, Sonriente, Los prosaicos dioses de hoy, Poesía de Puerto Rico, 5 décadas, 1950-2000, Open Minds y Los rostros de la hiedra. Fue miembro fundador y coordinador de la revista El Sótano 00931 y editor de Ediciones Avantis. El título de su ponencia hoy es La situación escritural o el Caribe entre lo sagrado y lo profano. Bienvenido, profesor Capielo. Buenos días. Como comentaron antes, se titula La situación escritural en el Caribe entre lo sagrado y lo profano, y un poco trato de abordar cómo ambos aspectos abonan algo a lo que es la identidad y algunas visiones sobre el Caribe. Dice: entender el fenómeno de la oralidad en el Caribe contemporáneo, así como en el Caribe en sí mismo, implica entender cuál complejo puede ser su lenguaje y la cantidad de estructuras, dinámicas y pulsiones que se dan cita en este como tecnologías de comunicación. Cuando Emilio Jorge Rodríguez dice que para el escritor caribeño una de las crecientes preocupaciones ha sido cuál lenguaje usar, solo alude a una de las operaciones más inmediatas a la hora de cuestionar cómo opera el lenguaje en tanto proceso comunicativo. Entendible, claro está, tomando en consideración una larga pugna entre sistemas lingüísticos que emergen como presencia, productos y resistencia a un largo proceso de coloniaje por el que han pasado todas las islas. No quiere decir esto que sea el coloniaje la raíz única y exclusiva de un proceso que es tan antiguo y diverso como la humanidad misma. Para añadir algo de complejidad, Rodríguez continúa diciendo que, atrapado entre el lenguaje de prestigio y las lenguas criollas,
El escritor ha sido forzado a elegir un instrumento y en muchos casos ha tenido 2 y 3, incluso 3 voces. A esto suma que la preferencia lingüística está gobernada por varios impulsos, motivaciones e intereses comunicativos. El escrito envía un mensaje a los lectores que pueden no estar recibiéndolo en el mismo contexto consensual lingüístico y quienes por ende se volverían contrastes. Si, como indicó el psicólogo Ron Harry, es cierto que la persona que somos depende del lenguaje que hablemos, entonces no podemos pasar por alto que esta aseveración con respecto a la identidad cultural, pues los tipos de conciencias envueltos pueden desembocar en muy particulares dificultades a la hora de entender y enfrentarse a un texto literario. Las múltiples opciones comunicativas quedan dispuestas al hablante, así como problemas de un prestigio en algunas y la descalificación de otras. Además, la necesidad de comunicación de una comunidad hermenéutica, un acuerdo, ¿verdad?, sobre las significaciones y las categorías, como contexto consensual lingüístico, y finalmente las consideraciones psicológicas implicadas en todo lo anterior. Muy importante esto último, dado que, como aduce Rodríguez en su cita a Harry, no solo la persona que somos depende del lenguaje que hablemos, sino todo cuanto tomamos por real. Cabe entonces la posibilidad de preguntar qué ocurre si, una vez elegida una opción dentro de esa gama de tensiones implicadas, el emisor del lenguaje se topa con el problema de que aún así los tipos de conciencias envueltos pueden desembocar en dificultades particulares como para provocar que el mensaje continúe siendo ineficaz. Dado que es la oralidad lo que nos ocupa en esta ponencia, como en el texto de Rodríguez, habrá que plantear si, una vez elegida una opción como el creol, por ejemplo, o la lengua de oficialidad, la tensión entre oralidad y literalidad pudiera ser la diferencia fundamental que genere tales implícitas tensiones. Si se quisiera identificar los grados entre escritura y oralidad, serían tantas las categorías y subcategorías como tonadas de gris se pudieran identificar en una gráfica que va del blanco al negro de un extremo al otro. Ahora bien, dentro de todas las categorías posibles, salvo en la oralidad primaria, que es cuando simplemente estamos hablando, el elemento en común es compartido por todas. Eso es una tensión constitutiva inseparable de la comunicación humana, la lucha entre una visión epistemológica contenida en la comunicación escrita y otra en la comunicación oral. Así que tanto las categorías, la epistemología, lo que tomamos por realidad, pudiesen variar entre un medio y el otro, dependiendo cómo escojamos entre oralidad y escritura. Cuando Eric Havelock se refiere al concepto de oralidad primaria en relación a los poemas homéricos, lo hace diciendo que su existencia textual y su forma representaban una fiel reproducción de unas leyes de composición puramente acústicas que regían no solo el estilo, sino también el contenido. Havelock, en su definición, hace referencia a lo textual de los poemas homéricos, puesto que es la única manera en que han sobrevivido hasta nuestros días, pero es la parte que lee leyes de composición puramente acústicas que rigen no solo el estilo, sino también el contenido a lo que nos referimos cuando hablamos de oralidad primaria. Cabe señalar que en un caso de estricta oralidad primaria, como proceso de comunicación, parece ser posible solo en momentos de la emisión del mensaje y dentro de un contexto completamente aislado y ajeno de estructuras del lenguaje escrito. En su libro La letra y la voz de la literatura medieval, Paul Sumter dirá que ésta no lleva consigo contacto alguno con la escritura, solo se encuentra en sociedades desprovistas de todo sistema de simbolización gráfica o en grupos sociales aislados y analfabetos. Por el contrario, los casos de oralidad mixta y oralidad segunda constituyen contextos y conciencia de un hablante completamente distinto, y en los que se presenta la tensión entre la visión epistemológica contenida en la comunicación escrita y otra en la comunicación oral. Sumter define estos dos casos como sigue, y cito: se dirá que la oralidad mixta procede de la existencia de una cultura escrita, en el sentido de que si se tiene o no una escritura. La oralidad segunda
de una cultura erudita en la que toda expresión está más o menos condicionada por lo escrito. De vuelta ahora a la esfera lingüística del Caribe contemporáneo, estas últimas dos dinámicas a las que hace referencia, dado los más de 500 años de presencia de las lenguas europeas en las islas, aún así, presentar sin más el fenómeno del Caribe como resultado exclusivamente de la presencia del coloniaje parecería la burda presentación de un binarismo tipo colonia-metrópolis si no se entendieran serios aspectos del desarrollo de las conciencias de los pueblos envueltos en dicho proceso. Esta aclaración es necesaria, dada la aparente omisión del hecho de que ninguna lengua moderna ha estado ajena a la tensión y tránsito entre oralidad y literalidad. En ese sentido, primero habría que aclarar que no se puede dar por cierto el hecho de que al momento de llegar los pueblos europeos al Caribe, no solo sus lenguas, sino sus conciencias estuvieran exentas de dicha tensión. Segundo, pensar las lenguas de prestigio, como las llamara Rodríguez, también amerita plantear los impulsos, motivaciones e intereses comunicativos en estas que a nivel de estructuras mentales pudieran fortalecer la persistencia de una oralidad mixta frente a una situación donde toda expresión esté más o menos condicionada por una conciencia letrada. De manera que tratar el problema de oralidad y sus matices como mero resultado de conflictos entre pueblos primitivos frente a pueblos con una tradición letrada pudiera también restar profundidad y justa perspectiva al asunto. Más que del desarrollo de la comunicación de los pueblos, se trata del desarrollo de su propia conciencia y de cómo estos reproducen los valores contenidos en ellas al momento del acto comunicativo. Así, entender el Caribe ineludiblemente conlleva hablar de arahuacos, caribes y taínos, tanto como de afrodescendientes y hasta hindúes, pero por otra parte conlleva un largo proceso de mestizaje y acriollamiento de holandeses, franceses, ingleses, españoles y portugueses de los que no se puede prescindir. Proponer la situación de oralidad en el Caribe contemporáneo, tomando en consideración el desarrollo de una conciencia caribeña, requeriría hurgar en los orígenes de una tensión a la que hemos querido llamar escritoral, la tensión escritura-oralidad. Habría también que retornar la discusión a los posibles orígenes de otra no menos importante, que por el contrario se muestra totalmente indisociable de la anterior, que esta es la tensión dialéctica entre dos ejes epistémicos, sin los cuales el desarrollo de la conciencia sería impensable. Estos son lo sagrado y lo profano. Mientras lo escritoral se da a modo de una pugna que atiende la forma o medio o continente que será privilegiado, es decir, la escritura o la oralidad como vehículo en el proceso comunicativo, la otra, entre lo sagrado y lo profano, atiende los contenidos, es decir, su epistemología. Puesto que de orígenes se trata, obviamente siempre se construye un origen desde donde partimos para establecer algún orden, ¿no? y algunas categorías que son las que entonces van a dominar. Puesto que de orígenes se trata, en materia del Caribe, dos libros vienen a la memoria por la nomenclatura que emplean para referirse a lo que respectivamente presentan como comienzos de una caribeñidad a la que pudiéramos llamar postcolonial. Uno de estos libros es Sobre los Principios, obviamente aludar al principio porque es el mito, ¿no?, que se construye. Se titula Sobre los Principios, los intelectuales caribeños y la tradición, de Arcadio Díaz Quiñones. El otro, La isla que se repite, de Antonio Benítez Rojo. Tanto el primero como el segundo parten de la necesidad de remitir a un origen y cada uno construye su correspondiente metáfora del mismo. Así Díaz Quiñones hablará de los beginnings, mientras que por su parte Benítez Rojo lo hará desde la isla que se repite, o más específicamente la metáfora de los pueblos de mar. Dice Díaz Quiñones que estudia cómo los escritores del Caribe hispánico moderno han imaginado sus comienzos y el papel que han jugado en la elaboración de las tradiciones literarias y en los imaginarios nacionales. También dirá, cito, que el enigma del comienzo fue objeto de una minuciosa reflexión en el libro de Edward Said, Beginnings, Intentions and Method, y añade, cito, que Ángel Rama demostró en su fundamental ensayo La ciudad letrada hasta qué punto en el intelectual moderno están presentes a veces secretas y tercas tradición colonial, a veces secretamente la terca tradición colonial y las prácticas en que se basó el antiguo régimen. Afirma Díaz Quiñones que
El núcleo de su libro es el estudio de las relaciones de los escritores e intelectuales con la tradición, es decir, cómo la han imaginado y cómo hablan de ella. ¿Qué significa pertenecer a una tradición? ¿Cuál será el punto de apoyo para sostener su autoridad? Esas preguntas recorren el campo literario moderno. En él se producen tradiciones múltiples que giran en torno a los dos polos, conservar la tradición y liberarse de su peso. En ese marco se encuentran desde la búsqueda de un retorno a los comienzos perdidos hasta el deseo de encontrar otro lenguaje y una vía de salida. Por otra parte, Benítez Rojo planteará el asunto del origen desde muy distinto enfoque. Comenta que con este libro, cito, no obstante pretendo abrir un espacio que permita una relectura del Caribe, esto es alcanzar la situación en que todo texto deja de ser un espejo del lector para empezar a revelar su propia textualidad. ¿Cuál sería entonces la isla que se repite? Jamaica, Aruba, Puerto Rico, Guadalupe, Miami, Haití, Recife. Ciertamente ninguna de las que conocemos. Ese origen, esa isla centro, es tan imposible de fijar como aquella hipotética Antilla que reaparecería una y otra vez, siempre de manera furtiva en los postulados de los cosmógrafos. Cuando proponía una lectura del Caribe, sugerí partir del hecho de que las Antillas forman un puente de islas que conectan de cierta manera Sudamérica con Norteamérica, es decir, una máquina de espuma que conecta las crónicas de la búsqueda del Dorado con el relato del hallazgo del Dorado, o también, si se quiere, el discurso del mito con el discurso de la historia, o bien el discurso de la resistencia con el discurso del poder. Cierro la cita. Algunas diferencias saltan a la vista en ambos discursos. Esto debido a los valores y categorías epistemológicas contenidas en ellos, lo que a su vez determina el way of choice, ¿verdad?, el medio de selección, es decir, un medio o estructura ideal contenedora de dichas categorías. Cierto es que no se puede ignorar que ambos son intelectuales letrados y que sus discursos están estructurados como escritura, además que, como se dijo antes, un caso de estricta oralidad primaria como proceso de comunicación parece ser posible solo en el momento de la emisión del mensaje y dentro de un contexto completamente aislado y ajeno a estructuras del lenguaje escrito. En todo caso, si fuera la modalidad de oralidad lo que aquí se atendiera, en mayor o menor medida estaríamos frente a un ejemplo de oralidad segunda respecto al texto de Díaz Quiñones y de mixta en el de Benítez Rojo. Insisto en estas palabras, en mayor o menor medida, puesto como apunta por Sumter, cito, el número de las combinaciones posibles es elevado y la problemática diversa. Cierro la cita. Si bien el texto de Díaz Quiñones en sus beginnings privilegia tanto en sintaxis y gramática, así como en temática, una concepción del Caribe que se inserta dentro de la tradición letrada, el de Benítez Rojo busca sus orígenes en una tradición otra, el mito. Mientras para Díaz Quiñones los beginnings y la tradición se proyectan en el tiempo vía la linealidad histórica de lo antiguo y lo moderno, la intention y la inteligencia de la ciudad letrada, para Benítez Rojo el origen es mito cosmogónico y la intención la sobrepasa el sentido. El retorno no es a los comienzos perdidos, sino en eterno retorno, y lo que pudiera parecer como dos polos, conservar la tradición o liberarse de su peso, ahora serán crónicas de la búsqueda del Dorado con el relato del hallazgo del Dorado, o también, si se quiere, el discurso del mito con el discurso de la historia, o bien el discurso de la resistencia con el discurso del poder. Finalmente, si para Arcadio Díaz Quiñones el proyecto de una caribeñidad contemporánea se halla en el deseo de encontrar otro lenguaje y una vía de salida, en los que opta por la tradición letrada y la escritura, en Antonio Benítez Rojo no es proyecto, sino que ha sido siempre y deviene de eso a lo que Erich Hegel llama el habla almacenada. Ahora bien, para cerrar quisiera comentar que con mucha frecuencia suele asociarse la oralidad del Caribe casi exclusivamente al nativo americano y la diáspora africana, un claro prejuicio, dada la errónea costumbre de pensar como primitivos aquellos pueblos carentes de sistemas de escritura fonética o alfabeto propiamente dicho, e ignorancia volviendo a lo que he llamado la situación escritural y sus posibles orígenes, puesto
que por contraparte a lo anterior habría que aceptar que al momento de llegar Colón a las islas, lo que con él vino fue la crema innata de la intelectualidad letrada castellana. Recordemos que la gramática de Nebrija aparecería, y cito de Martín Alonso, todavía en plena ruta oceánica las naves de Colón. Así queda como situación escritural lo que tanto caribeñistas obvian al adjudicar casi exclusivamente la situación oral del Caribe, tanto a la Indoamérica precolombina como a la diáspora africana. Al momento de llegar Colón a las islas, lo que con él vino fue una oralidad que también haría su parte en los esquemas mentales de lo que Benítez Rojo llamó la isla que se repite, otro pueblo de mar. 800 años de presencia árabe en la península no habrían pasado en vano, en la medida en que se veía enfrentada a la semiosis, ¿verdad? Los sentidos del mundo cristiano al ámbito semiológico semítico. Estos se veían en la necesidad de potenciar un discurso cada vez más acentuado por una concepción de mundo teocéntrica, mítico-religiosa, es decir, un civitas dei, ¿verdad? Una ciudad centrada en Dios. Por otra parte, si como asegura Benítez Rojo, La Habana crecía como una ciudad semejante a las de España, en general para las colonias españolas, así era, sería natural pensar que de igual manera la ciudad letrada también crecía en ella, pero ya se dijo antes, dos conciencias parecen desarrollarse paralelamente para América y así lo es para el Caribe, salvo que esta vez no será entre letrados y no letrados. El particular de la situación escritoral multiplicará los binarismos entre intelectuales de mirada antropológica y la tradición, los de la mirada política y los estados nacionales, entre los que piensan el Caribe como comunidad y los que lo hacen como proyecto de la individualidad intelectual, entre el mito y la historia, entre lo oral y lo escrito, entre lo sagrado y lo profano, y etcétera. Los ejemplos ya los hemos visto con los casos de Benítez Rojo y Díaz Quiñones. Muchas gracias, profesor Gabriel. Nuestra próxima ponente es la doctora Diana Millón García. Diana Millón García cursó su licenciatura en Literatura Comparada e Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Posee un doctorado y una maestría en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Internacional de Florida. Tiene además una certificación en estudio graduado en estudios caribeños de la FIU. Su tesis doctoral, actualmente en proceso de revisión para publicación, Epistemología Cultural del Caribe, Modelos Conceptuales Metafóricos en el Ensayo Caribeño del siglo XX, la ha llevado a colaborar en investigaciones académicas multidisciplinarias con instituciones universitarias a nivel internacional, tales como la Universidad de París, Director, y la Universidad de Pinar del Río, en Pinar del Río, Cuba, la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, y la Fundación Fernando Ortiz, y el Instituto de Literatura y Lingüística en La Habana, Cuba. Su enfoque de investigación son la teoría de identidad cultural en el Caribe hispano, anglo y francoparlante, en los ensayos literarios y la narrativa del siglo XX y XXI. El título de la ponencia de hoy se titula Transformaciones e Intercambios, Ruptura a través de lo femenino, de Marta Pontalcina y Maricel Conde. Bienvenida, doctora Grullón. Buenos días. Antes de comenzar, quiero explicar que esto es un fragmento pequeñito de un trabajo investigativo mucho más amplio y que trato aquí de resumir y condensar. Tal como la doctora Yandelin informó, mi trabajo se llama Transformación, Intercambio y Ruptura a través de lo femenino en la narrativa de Marta Pontalcina y Maris Conde. En el pensamiento intelectual caribeño de finales del siglo XX y en las primeras décadas del XXI, se cuestiona la manera en la que ha sido representada en nuestra literatura, la cultura e historia colonial. Iris Zavala, historiadora y poeta puertorriqueña, habla de la necesidad de reescribir el espacio caribe. Dicha reescritura, para Maris Conde, autora guadalupeña, se da desde lo femenino.
con el propósito de disertar algunas premisas que debaten esta tradición literaria, analizo aquí la novela Sobre mi cadáver y el cuento Gonzalo, de la escritora puertorriqueña Marta Ponte Alsina, y asimismo la novela de Maryse Condé, Traversée de la Mangrove o Atravesar el Mangle. Propongo que con estos textos y desde sus particulares perspectivas, ambas autoras desafían el discurso literario caribeño, aludiendo a la transformación, el intercambio simbólico y la ruptura como artilugios de reescritura. Esto con el fin de controvertir y expandir desde lo femenino la representación del pasado colonial del Caribe. En esta obra se presentan entramados simbólicos en conexión con conceptos como la maleabilidad del tiempo, la memoria, lo ecológico y la muerte, todos entrelazados a través de lo femenino y vistos como modos de resistencia, de reformulación y reescritura. Ponte Alsina, en su libro de ensayo Somos Isla, publicado en el 2015, advierte que hay que recuperar y extirpar, cito, la cultura de las entrañas, apropiada por esa tradición de lo despreciado, marginal y en cierto sentido intraducible, sobre todo los oficios y saberes de las mujeres, cierro cita, como uno de los motivos para la reescritura ficcional antillana. Acerca de esto, Zavala en The Caribbean, A Common Discourse or the Burden of Amontillado, publicado en el 97, formula que es imprescindible reescribir lo que había sido plasmado en el Caribe en siglos pasados con el fin de su revaloración. Cito, y aquí en inglés, "It is necessary to rewrite texts in terms of sociopolitical and cultural opposition through the strategies of cultural use, or the regime of values through which objects are filtered." Dicha reescritura para Condé en Order, Disorder, Freedom and the West Indian Writer, publicado en el año 2000, se logra precisamente a través o a partir de lo femenino. Y cito nuevamente, "Whenever women speak out, they displease, shock, or disturb. The writings imply that before thinking of a political revolution, West Indian society needs a psychological one." Es la escritura de las mujeres, según Condé, la que tiene la capacidad de revolcar el orden establecido en la sociedad, pero también la que comúnmente presenta los temas transgresores e incómodos. Cito, "Mental breakdown, madness, and eventually suicide are common themes among women writers." Considerando lo indicado, en Sobre mi cadáver, la reescritura caribeña se plantea desde distintas perspectivas. El relato esboza a una familia puertorriqueña de hacendados de antaño, ya echada menos, que a su vez en ese maderamen familiar se retrata y recrea una representación de lo decadente. La narración se centra en dar a conocer los pormenores alrededor de la muerte de Josefina Tremors de Casalduc, la tía del protagonista, William Tremors, voz narrativa de casi toda la obra, con la excepción del capítulo determinante para encontrar la razón de dicha muerte. Aquí me enfoco en este capítulo no solo porque es el momento climático del texto, sino que es el único narrado desde la voz femenina, la de la difunta Josefina, que a su vez se escribe usando el género epistolar, para marcar una clara diferencia con el resto de la novela. Este apartado, que es la carta de Josefina que encuentra el detective, es el punto de inflexión que posibilita el intercambio de poder simbólico en el relato. Ponte Alsina igualmente sugiere otros intercambios, más allá de la estructura de los capítulos, y lo hace con las repeticiones que se manifiestan tanto en las alusiones con lo incoherente o lo impredecible. Ejemplos de estos son los acercamientos sexuales contra menores de edad que perpetra Alberto, el hermano ya fallecido de Josefina y tío de William. Las reproducciones aquí de estos actos violentos marcan diferencias que al mismo tiempo conducen a la degradación de estos personajes, incluso hasta llevarlos a la muerte. Sucede también en torno a lo visto como inadmisible, desde William, que conversa con las flores y con el cuadro falsificado que era de su tío, hasta la relación incestuosa que confiesa Josefina sostuvo ella con su hermano Alberto. Así que el lector se ve atrapado
entre el relato que nos cuenta William y sus intervenciones con Gabriel, el detective, que había sido su paciente psiquiátrico, y la carta de Josefina, que queda abierta a múltiples interpretaciones. Esta multiplicidad de elementos coincide con la no linealidad que se da en los saltos temporales de la carta de Josefina y es adecuada para precisar los nuevos paradigmas que propongo de los textos de estas autoras. Según la misma Ponte Alsina en su crítica sobre la literatura caribeña, para los lectores post-1990, la escritura se presenta desde, cito, una percepción vertiginosa y no lineal del tiempo. Cierro cita. Esto también lo aborda Condé, anclando su crítica contra la manera en la que la historia de la opresión colonial en el Caribe ha establecido un orden en las relaciones de poder en nuestra sociedad, que define el lugar que ocupa la mujer, así como las dinámicas del sistema de la familia. Y aquí cito nuevamente en inglés. This past was the cause of every social and cultural feature, and thus explained everything, the relationship between men and women, the family system, as well as oral traditions. De ahí que una década antes, Condé, en Traversée de la Mangrove o Atravesar el Mangle, ya ostentara como respuesta a ese pasado una nueva escritura antillana, aquí del Caribe francés. La autora guadalupeña logra esto con la trama de su obra, que similar a la novela de Ponte Alsina, también tiene como propósito esclarecer una muerte. Aquí es la del extranjero del barrio, que no se sabe tampoco su origen, Francis Sancher, y que además se presenta desde desde múltiples voces narrativas. Las percepciones y elucidaciones sobre las causas de esta muerte se dan a partir de varios relatos, provistos por personajes de distintas familias en el archipiélago multiétnico guadalupeño, como puntos de vista plurales que oscilan entre la primera y la tercera persona. La narración comienza cuando se encuentra el cadáver en el medio del mangle y continúa durante el velatorio en la casa del difunto, mientras el lector debe descifrar lo sucedido de acuerdo con lo que piensan los asistentes del funeral, amigos y enemigos del muerto, todos vecinos del pueblo. La autora interrumpe así el tiempo narrativo en cada capítulo, presenta las perspectivas plurales de esas voces disímiles a través de los recuerdos, que al mismo tiempo se distancian con el presente desde el que se narra. La mayoría de estas voces ocupan un lugar análogo en el relato, con la clara excepción de aquellos personajes que usan la primera persona, que son las mujeres. Y otro personaje más que masculino, Santipe, pero es un personaje que es el que catalogan el loco del barrio, quienes representan a los marginados o carentes de poder en la cultura tradicional patriarcal caribeña. Otro elemento que sirve para representar la transformación, el intercambio y la ruptura del tiempo es el tema de lo ecológico, visto como otro maderamen simbólico de estas autoras. Algunos personajes de Ponte Alsina aluden al acto mismo de crear algo nuevo, o para usar las palabras del filósofo francés Jean Baudrillard, se trata de crear nuevos modos de expresión. Esto funciona aquí como un mecanismo de intercambiabilidad. Por eso, en Sobre mi cadáver, Gabriel, el detective, transforma los objetos que colecciona y William injerta y mantiene sus orquídeas. De modo similar se muestra en el cuento Bonsai con su protagonista Manuel Sagardía, cuando mantiene sus plantas. Cito: tendría que compararme con los verdores que corto y obligo manejando pinzas, tijeras, prensas, tenazas, alambre. Cierro cita. Más adelante, Manuel añade y reconoce que se convierte en una figura de poder frente al bonsái. Cito: abandonados a la naturaleza, mis arbolitos ya habrían muerto. Construyen mundos para criaturas abandonadas, utopías para hormigas, repúblicas perfectas y prósperas para microinsectos, raíces de corteza suave hinchadas como manos reumáticas, sometidas a rigor del corte, a salvo del desamparo. La forma de un bonsái se fija entre el instinto y el pensamiento. Cierro cita. Aquí resalto que el personaje conversa con sus arbolitos con el propósito, conversa y conserva con sus arbolitos con el propósito de mantener vivo el recuerdo de su hermano gemelo, muerto al nacer, y el de su ya difunta pareja, Carla.
Esto lo hace con la idea no solo de recordar su respectiva existencia, sino la de alargar la vida de la naturaleza. De esta imagen se pasa a la de revertir la linealidad del tiempo, pero también a la de la dinámica de las relaciones de poder entre Manuel y la naturaleza. Cito: caminé riéndome solo, pensando en la pueril ilusión de que la herida del arbolito era una puerta a otro tiempo, largo y risueño, oculto en las entrañas del espejo. Mentiras piadosas. Entre él y yo solo existía el nexo de la fragilidad. Si el pobre bonsái sobrevive al trauma del injerto, llegaría a reformar su propio nudo en el tiempo, su propio gemelo en el espejo del cielo. Un nudo en el tiempo, eso que se revela cuando una rama nos deja adivinar el ritmo y la dirección de su renacimiento. Cierro cita. Ahora bien, en cuanto a las evocaciones de la naturaleza en esta y las demás obras que analizo, una breve mirada a la teoría de la ecóloga Vandana Shiva, revisada en su libro Staying Alive, nos permite ver el lugar que ocupa la mujer en cuanto a su enlace con su entorno. Y aquí cito nuevamente en inglés. Women produce and reproduce life not merely biologically, but also through their social role in providing sustenance. All ecological societies whose life is organized on the principle of sustainability and the reproduction of life in all its richness also embody the feminine principle. Historically, however, when societies have been colonized and broken or have had to migrate, the woman, meanwhile, usually continue to relate to life and nature through their role as providers. De esta perspectiva propongo la conexión entre lo femenino y lo ecológico como modos de intercambios ante las rupturas. Tanto en Aponte Alsina como en Condé se incita a la relectura y reescritura frente al sistema dominante colonial y masculino del pasado. No para negarlo u oponerlo, sino para invitar a tomar conciencia de esa tradición literaria caribeña. Desde mi análisis, las autoras aquí estudiadas buscan recrear paradigmas literarios que cuestionen el pasado representado en la literatura antillana, no para invalidarla, sino para transformarla. Las perspectivas múltiples que proponen presentan la maleabilidad o bien la intercambiabilidad del rol de la mujer, del tiempo, la naturaleza y la muerte, a partir de distintos niveles estructurales y alegóricos. Esto corresponde con las nuevas maneras de mirar y de redefinir el espacio, la cultura e identidad del Caribe. Ambas abren caminos para delimitar y transformar la literatura antillana, pero, como la misma Aponte Alsina lo advierte, cito, viendo la tradición como conciencia de un lugar de la escritura, para desde ahí ubicarse en el eco de lo que ha sido desde siempre, hasta que alguien de nuevo escribe. Cierro cita. Es sacar a la luz los secretos a voces de nuestras culturas caribeñas. Gracias. Ahora, nuestro próximo y último ponente de este panel nos llena de mucho orgullo a UPR Humacao y a Vertigo. Efraín Sánchez Trinidad nació en 1988 en Carolina, Puerto Rico. Cursó estudios secundarios en la Escuela Sotero Figueroa y superiores en la Escuela Superior Berwin. Egresado de la Universidad de Puerto Rico, posee un bachillerato en Ciencias Naturales con concentración en Biología Marina y Costera del recinto de Humacao y una maestría en Literatura Comparada del recinto de Río Piedra. Ha escrito las presentaciones de los poemarios Liturgia del Atardecer y No Todo Será Perdonado, del reconocido escritor y poeta Fernando Pérez, y también de la novela sobre mitología y culturas taínas, Los hijos de Itaba, del escritor Humberto Méndez Sánchez. Participó como poeta en la antología del ciclo literario de UPR Humacao, Vuelos del Vértigo, del cual a su vez es miembro honorario. Su ponencia hoy se titula Julia de Burgos,
el poeta maldito. Bienvenido, profesor Sánchez. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Español y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Mi participación estaba basada en mi tesis de maestría, que lleva por título Julia de Burgos y el poeta maldito, un ensayo, y dice lo siguiente: desde la cuna, la naturaleza nos ha configurado incrédulos, por lo que volcado a la duda, desde que el humano ejercita su conciencia y ejerce su voluntad fuera de la caverna, lejos de las imágenes frente al fuego, en conflicto con sus dioses, intentando saberse, se cuestionan por qué estamos aquí, quiénes somos. Si fugaces desapareceremos en un parpadeo del mismo tiempo con el que hemos medido los días y las noches del mundo. Esta tesis no solo coloca a Julia de Burgos a la altura de los poetas malditos. Para reconocerla como tal, al trazar el ascenso de Julia a la poesía, por el hecho de que como Julia vive, la poeta escribe, en dicho trayecto se puede identificar cómo se va moldeando la actitud y visión de Burgos a través de cada verso. En 1884, el poeta francés Paul Verlaine publica una antología comentada titulada Poetas Malditos, en la que reúne un grupo excéntrico de 6 poetas en un libro donde no solo expone las posturas conflictivas que asumen ante la sociedad, sino que enfatiza el hecho de que para estos escritores la frontera entre poesía y vida estaba difuminada, porque para los poetas malditos la poesía era su estilo de vida. Hoy por hoy, el término poeta maldito se ha generalizado para referirse a todo escritor que a pesar de sus capacidades es desechado o mal visto por sus coetáneos, privándolo así de todo reconocimiento y valía. En pleno siglo XXI, el tema sigue generando fascinación debido a las historias que surgen en torno a estos malditos. Aunque el término se presta para divagar en los pantanosos terrenos del ocultismo y lo paranormal, al adentrarse en el tema se puede descubrir más de lo que el mito ofrece. Entre los rasgos que se discuten de un maldito se encuentran el abuso del alcohol y las drogas, la tendencia a la locura, el crimen, la violencia y la autodestrucción. Se les acusa también de llevar una vida bohemia que rivaliza con los estandartes burgueses y de generar obras que atentan contra sus valores. El rechazo de la sociedad los llevará a transitar otras subculturas que sin duda tendrán repercusión en sus textos. La inquietud por los malditos tiene su efecto incluso en la literatura puertorriqueña. Y aunque no se haya generado un documento crítico dedicado a los poetas puertorriqueños que reúnan las características de un maldito, el libro Julia de Burgos, Poeta Maldita, publicado por José Manuel Torres Santiago, se adentra en el tema. Torres Santiago, poeta y uno de los fundadores del grupo Guajana, busca en Julia algo más. En su libro, el autor explora todas aquellas cualidades que según él forman parte de la personalidad de Burgos y que contribuyen a ubicar a la poeta dentro de los llamados poetas malditos. La tesis de Torres Santiago resulta conflictiva. Marcos Reyes Dávila, crítico literario, poeta y también miembro del grupo Guajana, en su artículo Julia de Burgos, Poeta Maldita y Barroca, reacciona contra el autor. Para Reyes, esta publicación afecta la imagen de la poeta, llevándola a zonas oscuras, plagadas de especulaciones de las que no se tiene certeza. El enfrentamiento de ambos miembros del colectivo Guajana pone en evidencia la vigencia del tema. Tomando la poesía de Burgos como objeto de estudio, este trabajo pretende establecer el calificativo de poeta maldito como un concepto crítico y útil y vigente. De su poemario, Poema en 20 surcos, se seleccionaron 5 poemas. A Julia de Burgos, Río Grande Eloísa, Se me ha perdido un verso, Pentaclomía y Yo misma fui mi ruta. Textos en los que se pueden identificar características o temas que se asocian a la figura del poeta maldito y que a su vez se enhebran con la vida y la época en que vive y escribe la poeta. La obra de Burgos es un océano de imágenes metafóricas. Los adjetivos y los verbos son un ejemplo de los recursos literarios que la poeta emplea para plasmar las inquietudes que la pueblan, además de que ilustran la evolución de sus ideas y su persona.
El contenido y la forma van de la mano con los verbos y los adjetivos, transmitiendo el espíritu de crítica y protesta que caracterizan al poeta maldito. Tras identificar lo que concibe como un mal en la sociedad y tomarlo como eje de su literatura, tanto el poeta maldito como Burgos fusionan creatividad y vida para exponer un discurso poético que rivaliza con un gran número de ideas que son parte cotidiana de la sociedad en que vive. El calificativo de poeta maldito invita a la reflexión sobre las categorías del pensamiento por las que la sociedad diferencia entre el bien y el mal. Tomando por ejemplo aquello que la sociedad entiende como el bien, habría que decir que no es el bien en sí mismo, sino una idealización que está hecha a la medida de unos pocos que logran imponer su criterio. Burgos es rechazada o censurada porque su discurso poético reta el supuesto bien que rige la estructura de la sociedad de su época. Escribir desde la contradicción la va a distanciar de la sociedad, teniendo como resultado el terrible desenlace que acaba con su vida. En 1938, a los 24 años, Julia publica Poemas en 20 surcos. 4 años antes, en 1934, Antonio S. Pedreira pone en circulación el libro Insularismo. Con esta publicación intenta construir una imagen del puertorriqueño, pero en el intento formula los limitantes y desiguales roles a los que se restringe la mujer. Pedreira no tan solo cuestiona la presencia de la mujer en el ámbito educativo, sino que la descalifica para desempeñarse en movimientos políticos. Pedreira califica de superficial la intervención de la mujer en aspectos políticos y encajona su producción literaria dentro de los márgenes de la lírica debido a una supuesta debilidad de espíritu. Procurando un bien, el autor genera un mal y es contra ese mal que escritores como Julia se levantarían. Desde el título del poemario, Poema en 20 surcos, Julia demuestra el poder de su gestión que acarrea. El sustantivo surco puede referirnos a una simple marca en el camino, pero de igual manera al rastro pesado de un cuerpo errante y hasta a la cicatriz de una lágrima condicionada por las emociones y la gravedad. Con la convergencia del sujeto que se revela tierno con el sujeto aguerrido, nos permite decir que Poema en 20 surcos oscila entre la poesía lírica y la épica. Por su parte, la poesía lírica apela al aspecto emocional y sentimental, mientras que la épica exalta al yo aguerrido que forjará la poeta. Empleando la poesía como medio de crítica, Burgos sacude las convicciones de la generación del 30, quienes conciben la novela y el ensayo como los únicos géneros literarios efectivos para la denuncia y la protesta, con el fin de sanar la herida que atribuyen al estatus colonial de la isla. El poemario inicia con el texto a Julia de Burgos. Desde el título, la voz poética identifica el sujeto al que dirige el contenido del poema. En un tono desafiante, Burgos emplea la creación del doble para debatir ciertos postulados heredados del ensayo de Pedreira. En el texto, la voz poética enfrenta esa realidad en la que ser hombre se traduce en autoridad y libertad, mientras que ser mujer se interpreta como sinónimo de sumisión y silencio. En el poema, la voz poética enfrenta una versión de Julia que responde a los mandatos de la sociedad, dando origen a una tensa dualidad entre la mujer sumisa y la rebelde libre que la cuestiona. Mediante este contraste, la voz poética atenta contra los principios patriarcales que dominan la época. Burgos señala y condena los presupuestos que hacían de la mujer una presencia entre los bienes del marido. Cito: tú eres de tu marido, de tu amo, yo no. Esta fuerza redescubierta, esta conciencia de su ser, forja una mujer autosuficiente que va de la repisa del marido al ojo público y a la naturaleza de la que viene, pero de la que había sido enajenada. Cito: tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. A mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Cada verso proyecta el espíritu libre que desde temprana edad experimenta la niña inquieta que se convertirá en la adulta libre. El tono aguerrido que asume Burgos reproduce la necesidad de denuncia de la poeta.
La fuerza transferida al texto atrapa al lector a través de los sentidos y las emociones. La voz poética se arma contra lo que su reflejo proyecta, porque representa la suma de todos los aspectos de aquello que reconoce como negativo, por lo que resuelve levantarse contra ello. Cito: contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Con la proclama del yo, Burgos se distancia del yo colectivo que propone Pedreira. El yo que se desprende de insularismo levanta una ilusión, porque en la práctica se refiere a lo masculino, porque según lo establecido por la sociedad, solo los hombres podían reclamar el derecho de la comunicación. Este yo burgués, aventajado por su capacidad adquisitiva, establece las jerarquías sociales. Este sujeto, lejos de los intereses de la comunidad, es el sujeto que mediante la comparación, la poeta busca desprender del pueblo. Cito: porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. El yo de Burgos busca valía y voz porque reconoce que se enfrenta a un yo poderoso con una influencia negativa basada en el poder adquisitivo que posee. Aún así, el yo de Burgos va contra todo pronóstico. Cito: que todo me lo juego a hacer lo que soy yo. En el ensayo de Pedreira se produce una omisión del cuerpo. Un sujeto ajeno a su corporeidad es incapaz de atravesar fronteras, lo que lo hace blanco de manipulación. El contraste con la naturaleza le devuelve la capacidad de atravesar fronteras y de trasladarse consciente y en libertad. Cito: que yo soy Rocinante corriendo de bocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Burgos cree en la poesía como un medio de expresión activo, por lo que los adjetivos que emplea le otorgan al lector sensaciones que estimulan el sentimiento de libertad y pertenencia a la que apela. Mediante una serie de adjetivos, Burgos identifica dos sujetos, uno inerte y otro en fuga. Para el primero, la poeta utiliza adjetivos como dama casera, resignada, sumisa, atada, adjetivos que ilustran a un sujeto estancado que sin duda es el reflejo de una formación bajo postulados como los que genera Pedreira. Para el segundo, el sujeto en fuga, la poeta emplea adjetivos como rocinante, corriendo de bocada, olfateando horizontes, adjetivos que describen la figura inquieta del nómada, que sin duda alguna es la antítesis del sujeto inerte. Una vez demostrada su conciencia, el sujeto busca entender su naturaleza y en el proceso se plantea un nómada. La colisión con fronteras desencadena el esfuerzo por derrocarlas. La frontera impone un límite y a su vez la existencia de un sujeto en desventaja. Este sujeto nos obliga a mirar el sujeto aislado de Pedreira, acentuando la urgencia de liberarlo. Para romper estas fronteras, la poeta recurre al agua como símbolo por la fuerza que contiene dicho elemento. El desarrollo e implementación de símbolos nos acerca también al poeta maldito. En el texto Río Grande de Loíza se genera una metamorfosis que equivale al surco, es decir, al camino nuevo que busca labrar la poeta. Burgos emplea una cantidad de imágenes que proyectan al yo en movimiento, rompiendo las fronteras en busca de conectarse con su parte emocional. Burgos materializa en cuerpo y alma a un sujeto purificado, fuerte y libre, porque además de fuerza, el agua simboliza principio, porque purifica y desprende al yo de sus carnes marcadas por la opresión. Mientras Pedreira insiste en la problemática de estar rodeados por agua, para la poeta, el río nutrirá la metáfora que aboga por un futuro sin fronteras. En el poema Se me ha perdido un verso, el sujeto ha encontrado su voz, consciente de su corporeidad y discurso, ejerce su voluntad, permitiendo la dispersión del mensaje porque así lo decide. Tras tomar conciencia de sí y aventurarse en la definición de su esencia, el sujeto decide hacer su voluntad, liberando su discurso a la sociedad a la que quiere abrazar con su poética. El cuarto poema, Pentacromía, se distancia de los demás textos provocando extrañeza. Burgos construye una crítica disfrazada de elogio, tomando al hombre como un ejemplo a seguir e imitar.
Nuevamente, Burgos emplea la dualidad, esta vez para señalar lo que los privilegios permiten y reconocen al hombre, describiendo lo que se considera masculino. Puede mostrar que el supuesto bien que ejercen no es más que una fachada que encubre su sed de dominio. Burgos pone al descubierto la desigualdad en la exaltación de 5 arquetipos de hombres celebrados por la historia y la sociedad. Por último, en el poema Yo misma fui mi ruta, Burgos retoma el sujeto, la esencia y el movimiento. El pronombre yo remite al sujeto. El verbo pasado de ser fui apela a la esencia y la identidad, mientras que el sustantivo ruta implica caminar. Con este poema, Burgos retoma su fórmula y desde el título nos prepara para un sujeto que se coloca en la cúspide de lo normalizado tras haber experimentado una serie de cambios que lo capacitan para entregar su mensaje contra una verdad fabricada para unos pocos privilegiados. Desde el sujeto que dice yo, la definición y valoración de su corporeidad, la extensión de su alma, la voluntad de su espíritu y la contundencia de su mensaje, con este poema Burgos se afirma en su discurso. A fin de cuentas, Burgos también ha intentado sanear las heridas sociales, engendrando un sujeto que evoluciona y rivaliza con las nociones del bien y la cotidianidad. Con la contundencia de una generación, aunque no propiamente una, los malditos dejan su huella a través de su poesía. El mal de los malditos no es un mal objetivo, sino que es un mal porque contradice los criterios establecidos por las clases más privilegiadas. Los malditos se enfrentan a una sociedad puritana y clasista. Burgos desafía a una sociedad burguesa y machista. Esta afrenta la llevó a experimentar en carne propia el rechazo de su país, el de sus coetáneos intelectuales y de sus supuestos amigos, porque su poesía fractura el patriarcado, ataca el sedentarismo y reta el aislamiento. Hoy tenemos a muchas Julias, por lo que releerla como un poeta maldito nos permite recordar a la mujer que tomó sus experiencias para crear una literatura de futuro a pesar de los pronósticos de fracaso que la sociedad le prometía. Porque Julia es la poesía, porque ella fue siempre su ruta. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes por tan excelentes exposiciones. Ahora, en los minutos que nos quedan, abrimos el micrófono. Si alguno de ustedes tiene un comentario o una pregunta para los ponentes, este es el momento. Sí, quiero darle las gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias por la atención, gracias a Yenelis por la invitación, a mis compañeros y compañeras. Gracias por esas ponencias. Tengo una nota al cárcel. Torres Santiago fue un profesor. Así que me enorgullece, pues, no sé, como que estar en este momento aquí y ahora. Revisitando espacios, porque pues una vez mencionaron a Torres Santiago, regresé rápidamente a un aula en Nueva York, a Hunter College, donde estuve ahí, ¿verdad?, con él. Luego se convirtió en amigo mío, amigo de mi mamá, así que sí que fue muy bonito y me encanta esa lectura que hace sobre todo de pentatonicidad, claro. Muy interesante y gracias a las demás ponencias estuvieron excelentes. Creo que me interesó mucho lo del nicho de las mujeres que abren como que estos espacios para redefinirse y pues obviamente reclamar esos espacios pues porque son parte de esta naturaleza, ¿no? Así que